Mis padres falsificaron secretamente mi firma para un préstamo de $180.000 para una boda, pero cuando aparecí, convertí su día perfecto en algo que nunca olvidarán. Yo, una mujer de 32 años, recibí una llamada inesperada de mi banco. No esperaba ningún problema con mi cuenta, así que respondí sin pensarlo 2 veces. El hombre al otro lado del teléfono empezó a hablar de una solicitud de préstamo, $180.000 para ser exactos, que había sido aprobada a mi nombre. Por un segundo, ni siquiera procesé lo que estaba diciendo. Pensé que tenía que ser una estafa o algún tipo de confusión. Quiero decir, $180.000. Eso no es calderilla. Le pedí que se repitiera, tratando de entender a qué se refería. Explicó que el préstamo había sido aprobado 2 semanas antes y que los fondos ya habían sido liberados. Fue entonces cuando mi cerebro entró en modo de pánico total. Le dije que debía haber un error, porque yo nunca había solicitado ningún préstamo, y mucho menos uno tan grande. Él mantuvo la calma y preguntó si quería disputarlo. ¿Disputarlo? Ni siquiera sabía qué decir. ¿Cómo se disputa algo cuya existencia ni siquiera se conocía? Le pedí que me enviara toda la documentación que tenían archivada, pensando que tal vez alguien me había robado la identidad. Él accedió y me envió los documentos por correo electrónico de inmediato. Cuando llegó el correo electrónico, me quedé sentada mirando mi portátil durante lo que pareció una eternidad. Mi nombre estaba en cada página. Mi firma estaba al final de cada documento. Pero he aquí la cuestión, no era mi firma. Se parecía, como si alguien hubiera intentado copiarla, pero supe enseguida que no era la mía. Al principio, pensé, ¿quién haría esto? No tengo enemigos y nunca he sido descuidada con mi información personal. Luego, noté algo en la solicitud que me hizo caer el alma a los pies. La dirección de mis padres aparecía bajo el contacto secundario. No sé cómo explicarlo, pero simplemente supe que estaban involucrados. Sentí como si todo el aire hubiera sido absorbido de la habitación. Ahora, déjame aclarar esto, mi relación con mis padres nunca ha sido perfecta. Al crecer, siempre estuve en un segundo plano. Mi hermana menor, Madison, siempre ha sido el tipo de persona que podía chasquear los dedos y hacer que mis padres entraran en acción. ¿Dinero para un nuevo pasatiempo? ¿Hecho? ¿Tiempo extra para algún proyecto escolar de última hora que olvidó? Dejaban todo. Mientras tanto, yo era la hija de bajo mantenimiento, la que no necesitaba mucho. O al menos, eso es lo que se convencieron a sí mismos. Si pedía algo, siempre me encontraba con un suspiro, una lección sobre responsabilidad, o el clásico no puedes resolverlo tú sola. Y lo hacía, porque ¿qué más podía hacer? Aprendí bastante rápido que depender de ellos simplemente no valía la pena el esfuerzo. Madison tiene 28 años ahora, y sigue siendo la reina reinante de su universo. Está prometida con Kyle, un chico que parece bastante decente, y han estado planeando el tipo de boda que parece sacada directamente de una revista. Sin embargo, no sabría todos los detalles, porque apenas estoy informada. Madison y yo no tenemos ese vínculo cercano entre hermanas que uno esperaría. Siempre ha estado claro que vivimos en 2 mundos diferentes, el suyo, donde todo le es entregado, y el mío, donde tengo que trabajar el doble de duro para obtener la mitad del reconocimiento. Incluso ahora, ella está mimada y yo soy, bueno, la que ellos asumen que lo resolverá sin importar qué. No quería sacar conclusiones precipitadas. Así que llamé a mi madre. Le pregunté directamente si sabía algo de un préstamo de $180.000 a mi nombre. Al principio, hubo una pausa extraña, y luego dijo, «Oh, eso es para la boda de Madison». No podía creer lo que estaba escuchando. Le pedí que me explicara, y ella empezó a contar toda esta historia de que Madison quería una boda extravagante, pero no tenía dinero para pagarla. Mis padres decidieron ayudarla pidiendo un préstamo. Pero en lugar de solicitarlo ellos mismos, usaron mi nombre. Aparentemente, pensaron que era más fácil porque yo tenía mejor crédito. Cuando le dije que falsificar mi firma era un delito, se puso a la defensiva. Dijo, «Somos familia. Ayudarías si te lo pedimos, ¿verdad?» No pude responder por un momento, porque estaba tan atónita. Le dije que pedir y cometer fraude eran 2 cosas muy diferentes. Parecía que no le importaba.
Dijo que no querían molestarme, porque sabían que estaba ocupada con el trabajo, como si eso lo justificara. Luego llamé a mi padre. Pensé que tal vez él tendría una mejor explicación, pero no, fue aún peor. Actuó como si yo fuera la que estaba exagerando. Dijo, es para tu hermana. Deberías estar feliz de apoyarla en su gran día. Incluso añadió una tontería sobre cómo esto es lo que las familias hacen por los demás. Fue entonces cuando me di cuenta de lo profundamente involucrados que estaban en esto. Ni siquiera creían haber hecho nada malo. En su opinión, esto era totalmente normal. Colgué antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Ni siquiera podía encontrar las palabras. Mi cabeza daba vueltas, el pulso me martilleaba en los oídos. ¿Cómo respondes a ese nivel de ignorancia? Me sentí enferma, como si el suelo se hubiera hundido bajo mis pies. Antes de decir algo de lo que me arrepintiera, o tal vez simplemente soltar todo lo que contenía, colgué. Me quedé sentada allí un largo rato, mirando la pared, desconcertada por la casualidad con la que decidieron que mi vida era suya para apostar. Esto no fue solo un error o un lapsus de juicio. Fue deliberado. Lo habían planeado, ejecutado y justificado, sin siquiera pensar en mí. Después de colgar, me enteré de algo que hizo que la traición doliera aún más. Aparentemente, mis padres habían ido primero a la familia de Kyle, pidiendo ayuda con los costos de la boda. Querían que contribuyeran con los detalles extra que Madison tenía en mente, pero la familia de Kyle se había negado. Por lo que escuché, habían acordado pagar una parte de lo básico, como el catering y el lugar, pero establecieron límites firmes. No estaban dispuestos a ir más allá. Y dejaron claro que Madison y Kyle necesitaban vivir dentro de sus posibilidades. En lugar de aceptar eso, mis padres decidieron tomar el asunto en sus propias manos. No querían decepcionar a Madison. Así que encontraron otra forma de conseguir el dinero. Y esa otra forma resultó implicar mi nombre y mi crédito. Después de eso, simplemente me senté, tratando de procesar todo. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Mi crédito ahora estaba vinculado a este enorme préstamo. Y si mis padres o Madison se perdían un solo pago, yo sería la responsable. Peor aún, el contrato de préstamo tenía todos esos términos sobre el reembolso. Si incumplían, el banco podría exigir el monto total de inmediato. Yo no había aceptado nada de esto, pero ahora mi futuro financiero pendía de un hilo. No dormí mucho esa noche. Seguía pensando en cómo mis padres pudieron hacerme esto. No se trataba solo del dinero. Se trataba del hecho de que ni siquiera preguntaron. No pensaron en cómo esto me afectaría. Simplemente me vieron como una opción conveniente, alguien a quien podían usar para resolver su problema. Al día siguiente, contacté a un abogado. Le expliqué todo, y me dijo que tenía un caso sólido, pero que no sería fácil. Resultó que mis padres ya habían gastado la mayor parte del préstamo en depósitos y proveedores para la boda, así que el dinero se había ido. El abogado recomendó comenzar denunciando el fraude al banco y reuniendo todos los documentos que necesitaría para emprender acciones legales. Iba a ser un proceso largo, pero no veía otra opción. No iba a dejar que esto pasara. Mientras me dedicaba a averiguar qué hacer a continuación, entre las llamadas con mi abogado y la clasificación de documentos bancarios, apenas tuve tiempo para pensar en la boda en sí. Para ser honesta, asumí que no estaba invitada. ¿Por qué lo estaría? Después de todo esto, mi relación con Madison ya era tensa, y ahora había confrontado a mis padres sobre su fraude. Una invitación parecía improbable. Pero aproximadamente una semana antes de lo que yo creía que era la fecha de la boda, recibí una invitación formal por correo. Era ridículamente elegante, letras doradas grabadas en papel grueso. El tipo de cosa que probablemente costó una pequeña fortuna. El lugar figuraba como una finca de lujo, a unas 3 horas de donde vivo. Por un segundo, pensé que tal vez esta era su forma de intentar arreglar las cosas, como si enviar la invitación borrara mágicamente toda la traición. Al principio, consideré saltármelo. La idea de sentarme a través de un evento financiado por el préstamo para el que habían robado mi nombre me hacía hervir la sangre. Pero cuanto más pensaba en ello, más me enfadaba. ¿Por qué debería quedarme en casa? Ellos me metieron en este lío. Así que,
¿Por qué deberían tener la satisfacción de fingir que todo estaba bien sin mí allí? Así que decidí ir. No para montar un espectáculo ni nada. Solo quería ver esta boda por mí misma. Quería mirarlos a los ojos y ver si realmente podían estar allí y celebrar sin una pizca de culpa. Si nada más, pensé que me daría algo de cierre. El día de lo que yo creía que era la boda, me levanté temprano y empecé a arreglarme. No iba a vestirme para impresionar, pero tampoco quería parecer que no pertenecía allí. Me puse un vestido decente, cogí la invitación y me dirigí al lugar. El viaje fue largo, pero no me importó. Me dio tiempo para ensayar lo que podría decir si me encontraba con mis padres o con Madison. Una docena de versiones de la conversación se reprodujeron en mi cabeza, cada una más conflictiva que la anterior. Cuando finalmente llegué a la dirección de la invitación, se me cayó el estómago. No era un lugar. Era un estacionamiento. Un estacionamiento vacío y deteriorado, con asfalto agrietado y maleza brotando por todas partes. No se veía ni un solo coche. Ni decoraciones. Ni señales de una boda. Nada. Volví a revisar la invitación, pensando que tal vez me había equivocado, pero no. La dirección coincidía exactamente. Me senté en mi coche un minuto, mirando el estacionamiento vacío, tratando de entenderlo. ¿Había cambiado el lugar? ¿Se había pospuesto la boda? Si cualquiera de las dos cosas era cierta, ¿por qué nadie me lo dijo? Saqué mi teléfono y llamé a mi madre. Contestó después de algunos timbres, sonando distraída. Cuando le pregunté qué estaba pasando, dijo, «Oh, cariño, no te lo dijo Madison. La fecha se retrasó y tuvimos que cambiar el lugar hace unos días». Lo dijo tan casualmente, como si no fuera gran cosa. Le pedí la nueva dirección, y ella dudó antes de añadir, «Bueno, ya sabes, la ceremonia aún no se celebra. No tiene sentido que te preocupes por ello». Estaba atónita. «Entonces, simplemente olvidaste decírmelo», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Lo restó importancia, diciendo algo sobre estar demasiado ocupada con los preparativos de la boda, y luego colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé sentada en ese estacionamiento vacío, mirando mi teléfono, sintiéndome como una tonta. Pensé en simplemente ir a casa, pero algo me dijo que llamara a Madison. Tal vez, solo tal vez, ella tendría una mejor explicación. Tal vez todo esto era algún tipo de malentendido. Cuando contestó, apenas pude decir una palabra antes de que empezara a reír. No solo a reír, a burlarse de mí. «Oh, ¿así que de verdad apareciste?» «No entendiste la indirecta», dijo, con un tono lleno de sarcasmo. «¿De verdad pensaste que eras bienvenida?» Sus palabras me golpearon como un ladrillo. Ni siquiera sabía cómo responder. Antes de que pudiera decir nada, ella también colgó. Eso fue todo. Había terminado. Si no estaba ya furiosa por el préstamo, esto me empujó al límite. No solo robaron mi nombre para su fraude. Me dejaron fuera deliberadamente, me humillaron, y luego tuvieron la audacia de actuar como si no fuera gran cosa. Cuando llegué a casa, tiré la invitación a la basura y me senté a escribirlo todo. Empecé a enumerar cada conversación, cada interacción, cada detalle que podía recordar. Mi abogado me había dicho que documentara todo, y ahora entendía por qué. Esto no era solo sobre dinero. Se trataba de establecer límites. Si podían hacerme esto una vez, podían hacerlo de nuevo. Necesitaba protegerme. Al final del día, tenía un plan claro. Iba a seguir luchando contra esto. Ellos habían tomado su decisión, y ahora yo iba a tomar la mía. No más segundas oportunidades, no más excusas. Era hora de hacerles rendir cuentas por todo lo que habían hecho. El día después de la debacle de la falsa invitación de boda, contacté a mi abogado de nuevo. Había terminado de ser amable. El fraude del préstamo era una cosa, pero engañarme deliberadamente y hacerme conducir 3 horas a una dirección sin salida. Eso era un nivel completamente nuevo de falta de respeto. Estaba claro que no me veían como una persona con sentimientos o un futuro. Era solo una herramienta para que la usaran. También llamé al banco de nuevo para explicar la situación en detalle y pedir cualquier registro adicional relacionado con el préstamo.
Mis padres no estaban contentos cuando se enteraron de que había contratado un abogado. Mi madre me llamó primero, llorando por cómo estaba destrozando a la familia. No dejaba de decir cosas como, somos tus padres. Te criamos. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Era ridículo. Honestamente, acababan de falsificar mi firma y arruinar mi confianza. Y ahora yo era la que estaba siendo pintada como la mala. Mantuve la calma y le dije que esto no se trataba de herir a nadie. Se trataba de protegerme a mí misma. A ella no le importaba. Simplemente siguió hablando de cómo estaba exagerando las cosas y de cómo la familia debería permanecer unida. Le dije, si la familia es tan importante, tal vez deberías haber pensado en eso antes de cometer fraude. Eso la silenció por un momento, pero no duró. Mi padre me llamó justo después, y estaba mucho más enfadado. Empezó a gritar sobre cómo yo estaba siendo grosera y cómo Madison merecía la boda de sus sueños. Dijo algo así como, eres su hermana. Es tu deber ayudarla. Le dije que ayudar a alguien no significa sacrificar tu futuro por ellos, especialmente cuando ni siquiera te lo piden. Las llamadas no pararon ahí. Durante los siguientes días, recibí llamadas de primos, tías, e incluso algunos amigos de la familia. Aparentemente, mis padres habían empezado a correr la voz de que los estaba demandando por codicia. A nadie parecía importarle el hecho de que hubieran falsificado mi firma y me hubieran puesto en riesgo financiero. Todo lo que veían era el titular, hija demanda a padres. Empecé a recibir mensajes de texto como, ¿no son tus padres? No puedes simplemente arreglarlo. O, la familia debería ser lo primero, sin importar qué. Era agotador. Todos tenían una opinión, pero nadie quería escuchar la mía. Mientras tanto, Madison se mantuvo en silencio. No se puso en contacto, no llamó, no envió mensajes de texto, nada. Una parte de mí se preguntó si se sentía culpable. Después de todo, ella fue la que más se benefició de todo esto. Pero otra parte de mí dudaba que siquiera le importara. Madison siempre había sido buena en dejar que nuestros padres lucharan sus batallas por ella. Se sentaba, se hacía la víctima y los dejaba limpiar el desorden. Mientras todo esto sucedía, el proceso legal comenzó a avanzar. Mi abogado presentó un informe formal de fraude al banco, y ellos iniciaron su propia investigación. El banco fue sorprendentemente cooperativo, probablemente porque no querían ser considerados responsables de aprobar un préstamo fraudulento. Me aseguraron que mientras siguiera disputando el préstamo y proporcionara pruebas, no sería responsable de la deuda. Eso fue un alivio, pero no fue el final del camino. Mi abogado explicó que necesitaríamos llevar el asunto a un tribunal civil para asegurarnos de que mis padres no pudieran volver a hacer algo así. Los casos de fraude son complicados, y el hecho de que esto fuera dentro de la familia lo hacía aún más. Pero no iba a ceder. A medida que la investigación se desarrollaba, salieron a la luz más detalles. Mis padres habían falsificado registros financieros para que la solicitud de préstamo pareciera más convincente. Habían exagerado sus ingresos y enumerado activos que ni siquiera poseían. Fue chocante ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Esto no fue solo un momento de mal juicio. Lo habían planeado. El banco marcó el préstamo como fraudulento y congeló la cuenta en la que se había depositado el dinero. Mi abogado dijo que esto haría más difícil para mis padres acceder a los fondos restantes, pero también significaba que los proveedores y depósitos para la boda probablemente estaban en el limbo. Eso no me molestó. Si querían jugar, que lidiaran con las consecuencias. Por esta época, empecé a escuchar rumores de que la boda de Madison podría estar en problemas. Algunos miembros de la familia mencionaron que los proveedores se estaban retirando o se negaban a proporcionar servicios hasta que se resolvieran los pagos. Era irónico, en realidad. La boda que tanto se habían esforzado en financiar ahora estaba en riesgo de desmoronarse. Sin embargo, no estaba celebrando. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de protegerme y de asegurarme de que entendieran que lo que hicieron era inaceptable. Si la boda sufría debido a sus decisiones, eso era culpa de ellos, no mía. Una de las partes más difíciles de todo este calvario fue el aislamiento. La campaña de desprestigio de mis padres había funcionado, al menos dentro de la familia. Las personas que pensé que me apoyarían de repente estaban distantes o francamente hostiles.
Dejé de responder a la mayoría de las llamadas y mensajes de texto porque no valía la pena el estrés. Las pocas personas que sí me apoyaron me dijeron que me mantuviera fuerte y me recordaron que no estaba equivocada. Me aferré a eso. Pero, ¿saben qué fue lo que más me dolió? No fue solo la traición en sí. Fue el hecho de que mis padres y Madison sabían que estaba a punto de iniciar un negocio, sabían que planeaba dejar mi trabajo para dedicarme a él, y aún así siguieron adelante con esto. Sabían que había pasado meses asegurando financiación y encontrando inversores, y que sería financieramente vulnerable por un tiempo, mientras ponía las cosas en marcha. Sin embargo, nada de eso les importó. No dudaron en jugar con mi futuro, solo para financiar la boda de Madison. No les importó lo que significaría para mí si las cosas se desmoronaban. Solo les importaba lo que Madison quería. Durante todo el proceso, seguí pensando en la mentalidad de mis padres. Realmente parecían creer que no habían hecho nada malo. A sus ojos, esto era solo ayudar a Madison, como si eso justificara cometer fraude y ponerme en riesgo. Pero, ¿a qué costo? Estaban dispuestos a arriesgarlo todo, mi crédito, mis finanzas, mi estabilidad, solo para darle la boda de sus sueños. Era como si mi vida, mis planes y todo por lo que me había esforzado ni siquiera se registraran en su proceso de toma de decisiones. Con el paso de los días, traté de evitar pensar en Madison. Se había mantenido en silencio durante las consecuencias, lo cual no me sorprendió. Este era su enfoque habitual, dejar que nuestros padres la protegieran de las consecuencias de sus acciones, mientras ella actuaba como si estuviera por encima de todo. Pero cuanto más tiempo permanecía callada, más sospechaba. Si era tan inocente como quería que todos creyeran, ¿por qué no se ponía en contacto para defenderse? Supuse que su silencio era estratégico. Si me ignoraba, probablemente pensaba que lo dejaría pasar y me centraría en nuestros padres en su lugar. Eso no iba a suceder. Decidí que necesitaba respuestas. Si sabía sobre el préstamo y jugó un papel en ello, no iba a dejar que se saliera con la suya, mientras nuestros padres pagaban las consecuencias. Le envié un mensaje de texto, corto y directo: ¿sabías del préstamo antes de la boda? Me dejó en visto durante horas. Cuando finalmente respondió, todo lo que dijo fue: no sé de qué estás hablando. Casi podía oír su tono petulante a través de la pantalla. Era exasperante. Le respondí, diciéndole que sabía que tenía que estar involucrada, porque no había forma de que nuestros padres hubieran hecho esto sin consultarla. Si no, ella fue la que los empujó a dar este paso. Pero ella se mantuvo firme, diciendo que no era asunto suyo y que no quería meterse en dramas familiares. Eso fue suficiente para que empezara a atar cabos. Madison no lo negaba porque no lo supiera. Lo negaba porque no quería ser descubierta. La conocía lo suficiente como para reconocer cuando estaba mintiendo. Estaba demasiado involucrada con nuestros padres, como para no saber de dónde venía el dinero. Pensé en dejarlo pasar, pero cuanto más repasaba sus palabras en mi cabeza, más me enfadaba. Su prometido, Kyle, merecía saber la verdad. También su familia. Abrí su perfil de Facebook y escribí un largo mensaje en Messenger. No me contuve. Le conté todo, cómo se pidió el préstamo a mi nombre, cómo mis padres falsificaron mi firma y cómo Madison probablemente lo había sabido todo el tiempo. También le aconsejé que rompiera el compromiso y que pensara detenidamente antes de casarse con una familia que podía cometer tales acciones. No me detuve ahí. También envié el mismo mensaje a algunas de las amigas cercanas de Madison, personas que habían estado hablando maravillas de su boda en las redes sociales. No me importó si me hacía parecer mezquina. Merecían saber con qué tipo de familia estaban tratando. Pero en el fondo, no pude evitar preguntarme si había ido demasiado lejos. Realmente quería saber si mi hermana sabía sobre el préstamo. Madison había construido su vida a costa de los sacrificios de otras personas, y era hora de que se enfrentara a las consecuencias. En un día, empecé a escuchar rumores a través de amigos mutuos de que Kyle había confrontado a Madison sobre el préstamo. Aparentemente, ella trató de hacerse la tonta al principio, pero cuando él la presionó, se quebró. Admitió que había sabido del préstamo desde el principio. No solo eso, sino que incluso había animado a nuestros padres a seguir adelante con él, porque no quería quedarse atrapada con los costos de la boda. Escuchar eso fue a la vez validante e exasperante. Había sospechado que estaba involucrada,
pero saber que lo había fomentado activamente me hizo hervir la sangre. Sabía cuánto me dolería esto, y no le importó. Todo lo que le importaba era tener la boda de sus sueños, sin importar el costo. No tardó mucho en que Kyle rompiera el compromiso. Él no era el tipo de persona que toleraba la deshonestidad, y las acciones de Madison claramente habían cruzado una línea para él. Por lo que escuché, le dijo que si podía mentir sobre algo tan grande, no podía confiar en ella en un matrimonio. Su familia lo respaldó, rompiendo completamente los lazos con Madison. Cuando mis padres se enteraron, empezaron a suplicarme. Me llamaban sin parar, rogándome que arreglara las cosas y que me retractara de lo que había dicho. Mi madre no dejaba de decir, todavía podemos arreglar esto si simplemente deshaces el daño, y trató de culparme, haciéndome creer que había exagerado. Cuando las súplicas no funcionaron, su tono cambió a enfado. Me acusaron de destruir la vida de Madison. Mi padre gritó que la había humillado y arruinado todo lo que ellos se habían esforzado tanto en darle. Has destrozado esta familia, dijo, culpándome por las consecuencias. Mi madre insistió, diciendo, ¿cómo se supone que se recupere de esto? Has traicionado a tu propia hermana. Cuando me mantuve firme, lo convirtieron en un ataque personal. Mi madre me acusó de estar celosa de Madison, diciendo, siempre has tenido un problema con ella. Esto es solo tú intentando arruinar su felicidad. Su boda importa más que tu negocio, que ya fracasó. Sus máscaras se estaban cayendo. Conoces la verdadera verdad sobre la gente cuando están más enfadados. Entonces, Madison finalmente decidió contactarme. Contesté, y ella inmediatamente comenzó una diatriba. Me culpó de todo, el colapso de su compromiso, la cancelación de su boda, incluso la tensión entre nuestros padres y yo. Arruinaste mi vida, dijo. Si no hubieras sido tan idiota, nada de esto habría sucedido. No podía creer su audacia. Le recordé que ella había sido parte del plan desde el principio, que sabía que el préstamo era fraudulento y no le importaba cómo me afectaba. Lo negó al principio, pero cuando la presioné, lo admitió. Creí que estaría bien, dijo. No pensé que el banco te contactaría. Supuse que podríamos mantenerlo en secreto hasta después de la boda. Pero tú lo arruinaste todo. ¿Estás feliz ahora? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Ni siquiera intentó justificar lo que había hecho. Simplemente supuso que no importaría, porque pensó que se saldría con la suya. Le dije que su falta de previsión no era mi problema y que necesitaba asumir la responsabilidad de sus acciones. Ella respondió, llamándome una hermana terrible y acusándome de sabotear su vida por celos, exactamente lo que mi madre había dicho. Obviamente, ella les llena la cabeza con sus tonterías. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí. Le dije que si alguien había saboteado su vida, era ella. Ella tomó la decisión de involucrarse en el fraude. Ella tomó la decisión de mentir a su prometido y a sus amigos. No iba a asumir la culpa por sus elecciones. Después de eso, me colgó. Desde entonces no he vuelto a saber de ella. En los días que siguieron, Madison se mudó de su apartamento y se fue a vivir con una amiga. Por lo que he podido averiguar, su vida ha sido un desastre desde que Kyle la dejó. Ha estado publicando mensajes vagos e inútiles en las redes sociales sobre traición y lealtad familiar, claramente dirigidos a mí. Los he ignorado. Ya no me interesa involucrarme en sus juegos. Después del colapso de Madison, las cosas se quedaron en silencio, demasiado silencio. Honestamente, durante semanas, no supe nada de ella ni de mis padres. Sin embargo, el silencio no era reconfortante. Se sentía como la calma antes de una tormenta. Mi abogado me había advertido que las cosas podrían escalar a medida que avanzara la investigación de fraude del banco, así que me mantuve preparada. Cada mensaje de texto, correo electrónico y documento fue guardado cuidadosamente y listo para usar. Una tarde, mi abogado llamó con una actualización. La investigación del banco había confirmado todo por mi parte, la firma falsificada, los documentos de ingresos falsificados, la solicitud de préstamo no autorizada. Me aseguraron que no sería responsable de ningún pago. Eso fue un gran alivio. Al menos no tenía que preocuparme por mi crédito hundiéndose aún más. Pero mis padres no estaban libres de culpa.
El banco había calificado sus acciones como fraude y lo había informado a las autoridades. El sistema legal no se toma a la ligera los documentos falsificados y $180.000 desapareciendo en el aire. Mi abogado explicó que si bien el banco estaba presentando cargos penales, yo aún tenía la opción de presentar una demanda civil contra mis padres. No se trataría solo del dinero. Se trataría de hacerles rendir cuentas por lo que hicieron. Pocos días después, recibí una llamada de mi padre. No era su tono habitual de enojo y a la defensiva. En cambio, sonaba cansado. Necesitamos hablar, dijo. Estuve de acuerdo. No esperaba una disculpa, pero quería escuchar lo que tenía que decir. Cuando hablamos, comenzó tratando de justificar todo de nuevo. Solo hicimos esto porque queríamos ayudar a Madison, dijo. No pensamos que llegaría tan lejos. Lo detuve allí. No pensaste que llegaría tan lejos porque no pensaste que me enteraría, le dije. Eso no es una excusa. Suspiró y me dijo que hablarían con un abogado propio. Querían llegar a un acuerdo. Si aceptaba retirar la demanda civil, me pagarían una suma global de dinero como compensación por el daño que habían causado. No me dio una cifra de inmediato, pero dijo que sería sustancial. No respondí de inmediato. Por un lado, un acuerdo podría resolver las cosas rápidamente y darme los recursos para reconstruir. Por otro lado, se sentía como dejarlos ir fácilmente. Me habían traicionado de una manera tan profunda y deliberada, y parte de mí quería verlos enfrentar todas las consecuencias. Pero sabía que alargar esto en la corte tomaría tiempo, dinero y energía emocional que no estaba segura de tener. Mi abogado y yo examinamos la oferta en detalle una vez que la presentaron formalmente. Era una cantidad significativa, suficiente para cubrir el daño a mis finanzas y ayudarme a impulsar mis planes para un negocio. Pero no se trataba solo del dinero. Aceptar el acuerdo significaba que tendría que aceptar no emprender ninguna acción legal adicional contra ellos. Era una ruptura limpia, legalmente hablando, pero no se sentía limpia emocionalmente. Pasé días sopesando mis opciones. Pensé en todos los planes que había pospuesto debido a este lío. Empezar un negocio había sido mi sueño durante años, pero el préstamo y la posible batalla legal lo habían descarrilado todo. El dinero del acuerdo me permitiría finalmente concentrarme en construir algo para mí misma, libre del estrés financiero que mis padres habían causado. Al mismo tiempo, me sentí en conflicto. ¿Aceptar el acuerdo enviaría el mensaje equivocado? ¿Haría que mis padres pensaran que los había perdonado? La traición todavía estaba fresca, y no quería que creyeran que el dinero podía borrar lo que habían hecho. Pero mi abogado me recordó que esto no se trataba de perdón. Se trataba de soluciones prácticas. El acuerdo no era un favor. Era una restitución por el daño que habían causado. A medida que se acercaba el plazo para aceptar la oferta, decidí reunirme con mi tía Clara. Había sido una de las pocas miembros de la familia que no había tomado partido durante todo esto. No intentaba culparme para que retrocediera ni culparme por defenderme. En cambio, simplemente escuchó. Nos reunimos en una pequeña cafetería cerca de su casa. Le conté todo, cómo me sentía dividida entre querer hacer que mis padres rindieran cuentas y querer seguir adelante con mi vida. Ella dijo, a veces, hacer que la gente rinda cuentas no significa arrastrarlos por el barro. Simplemente significa asegurarte de que sepan que sus acciones tienen consecuencias. Y sinceramente, me convenció. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de asegurar que mis padres no pudieran aprovecharse de mí ni de nadie más nunca más. El acuerdo no era perfecto, pero era una forma de cerrar este capítulo y empezar de nuevo. Con eso en mente, acepté el acuerdo. La documentación se finalizó pocas semanas después. Mis padres pagaron la cantidad acordada y retiré la demanda civil. No fue una decisión fácil, pero se sintió como la correcta. El dinero me dio la libertad de empezar a concentrarme en mi futuro, y el acuerdo legal aseguró que no pudieran volver a hacer algo así. Pero incluso con el acuerdo en marcha, las cosas no se arreglaron mágicamente. Mi relación con mis padres estaba irreparable. Habían tomado sus decisiones y yo había tomado las mías. Técnicamente seguíamos siendo familia, pero ya no se sentía así. La confianza se había ido y no veía un camino para reconstruirla.
El acuerdo tampoco borró la tensión persistente con el resto de la familia. Algunos parientes me apoyaron, diciéndome que había hecho lo correcto, mientras que otros me acusaron de ser demasiado dura. Dejé de interactuar con aquellos que querían darme lecciones sobre la lealtad familiar. Ya tuve suficiente de esa tontería de hacerme sentir culpable para toda la vida. En cuanto a Madison, se mantuvo completamente al margen del acuerdo. No sé si fue porque no le importaba o porque nuestros padres le dijeron que se mantuviera alejada. De cualquier manera, no estaba interesada en saber de ella. Había tomado sus decisiones y no tenía intención de dejarla volver a mi vida. Al final, llegué a aceptar algo que fue difícil de aceptar. No podía cambiar lo que mis padres o Madison habían hecho, pero podía controlar cómo elegía seguir adelante. Dejar ir no significaba perdonarlos o fingir que su traición no dolía. Significaba negarse a dejar que sus elecciones me definieran más. Habían tomado sus decisiones, y ahora dependía de mí reclamar mi vida. Ahora me estoy centrando completamente en mi negocio. Usando el dinero del acuerdo, finalmente pude poner en marcha el sueño que había estado posponiendo durante años. Cada pequeño hito se sentía como una victoria. Por una vez, no estaba atada por las expectativas o el caos de nadie más. Estaba construyendo algo completamente por mi cuenta. Pero no mentiré, no ha sido fácil. Algunos días, el enojo y el dolor todavía se cuelan, y me encuentro reviviendo todo en mi cabeza. Pienso en todo lo que me quitaron, en la facilidad con la que descartaron mis planes y sueños como si no importaran. Y sin embargo, esos momentos son cada vez menos frecuentes. Cada vez que alcanzo un nuevo hito o doy otro paso adelante, me recuerdo lo lejos que he llegado. Ya no estoy atrapada por sus expectativas ni agobiada por su traición. Finalmente estoy viviendo la vida en mis propios términos. En cuanto a mis padres y Madison, he dejado de buscar un cierre de ellos. Ahora sé que probablemente nunca verán lo que hicieron como algo incorrecto, y eso es algo con lo que tengo que vivir. No es mi trabajo arreglarlos, y definitivamente no es mi trabajo cargar con las consecuencias de sus decisiones. Me han mostrado quiénes son, y he elegido seguir adelante sin ellos. Por primera vez, me siento libre. Libre para tomar mis propias decisiones, libre para perseguir el futuro que siempre he querido, y libre para vivir sin buscar constantemente su aprobación. Si has llegado hasta aquí, gracias por quedarte conmigo. La vida nos lanza cosas salvajes. Pero si hay algo que he aprendido, es que puedes recuperar el control, incluso después de que las personas en las que más confías te fallen. Un paso a la vez, me estoy demostrando a mí misma que soy más fuerte que las circunstancias en las que me pusieron.